don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 341 al 345. Tywin se mantuvo al margen, observando el caos que se desataba mientras más nobles se precipitaban hacia las llamas. A su parecer, quienes buscaban la muerte no eran más que peones. Incluso sospechaba que las nubes oscuras se habían espesado en respuesta a estos imprudentes sacrificios. Si ese era el caso, no dudaría en dejar que algunos más se arrojaran al fuego. Jaime, sin embargo, era menos insensible. A diferencia de Robert, no disfrutaba viendo a los nobles sucumbir a la locura. Rápidamente ordenó a sus soldados que establecieran un perímetro, asegurándose de que nadie más pudiera cometer ninguna imprudencia. Al ver esto, Ned Stark solo pudo suspirar en silencio. Sabía que, tras esta terrible experiencia, los señores de Poniente se distanciarían aún más del gobierno de Robert. Ned miró al cielo, donde las nubes oscuras se habían espesado, como fragmentos destrozados del firmamento que amenazaban con aplastar Rocadragón. La ominosa tormenta se gestaba con el peso de algo más que un simple clima, algo de sacrificio. Lejos del lugar de los hechos, Viserys divisó las oscuras nubes de tormenta que se cernían sobre Rocadragón. Reconoció que se trataba de una especie de tormenta eléctrica mágica. Mientras tanto, al otro lado del agua, Venerro, con la ayuda de los sacerdotes rojos, también había comenzado su ritual para la sangre de los reyes. Oh, R'hllor, sal y acepta las ofrendas de tus fieles. Resonó la voz de Venerro, y mientras cantaba, el rojo de sus túnicas pareció brillar con más intensidad, como si llamas se hubieran encendido en su cuerpo. Los tatuajes de su piel centellearon, y las llamas que contenían danzaban al ritmo de su plegaria. La sangre en el altar prendió fuego, sus brillantes llamas rojas se retorcían y se agitaban como brasas vivas. Viserys observó esto con una leve sonrisa. Lo absurdo de todo aquello le divertía. Lo que había comenzado como una batalla por el trono se había convertido, de alguna manera, en una contienda entre los seguidores de R'hllor. Aún así, Viserys no estaba del todo disgustado. Los seguidores de R'hllor eran poderosos, y no sería mala idea dividirlos en varias facciones, tal vez 2 o incluso 3. Después de todo, jamás permitiría una situación como la del Papa coronando a un emperador. El poder del monarca debía estar por encima del de cualquier dios. Ambos debían unirse al servicio de la corona, nunca al revés. Venerro prosiguió sus fervientes oraciones. Tu siervo te ofrece un noble sacrificio, implorando tu llegada para salvarlo del desastre y la tormenta. El camino a través de la larga noche es arduo, por eso te imploramos tu misericordia. Repitió la oración 3 veces, y poco a poco, los vientos aulladores comenzaron a amainar, y las olas, antes embravecidas, se calmaron. Las nubes de tormenta que se acercaban a la flota de Viserys se detuvieron en el aire, cerniéndose ominosamente entre la isla y los barcos. Un rayo de luz se abrió paso entre los cielos, como si el mar y el firmamento se ensarzaran en una lucha por el dominio. En Rocadragón, Melisandre sintió un cambio en la energía que emanaba de la flota. Continuó canalizando su magia, mientras la joya carmesí en su garganta brillaba con tensión. Por un instante, percibió que las nubes cambiaban de rumbo, volviendo hacia Rocadragón. No fue la única que notó esta anomalía. Un murmullo sordo se extendió entre la multitud al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Se avecinaba una tormenta, y se dirigía directamente hacia ellos. En ese instante, Davos Seaworth notó una fina capa de sudor brillando en la frente de Melisandre, algo inusual, ya que nunca antes había mostrado tal agotamiento. A pesar de su desconfianza hacia la bruja roja, Davos se encontró inexplicablemente deseando que la inminente tormenta eléctrica se disipara.
No, la victoria le pertenece a Stannis, se dijo a sí mismo, pero la convicción en su corazón flaqueó. Tywin, siempre calculador, escudriñó a la multitud. Reflexionó sobre la posibilidad de que más sacrificios pudieran fortalecer la magia. Vio a varios nobles con el rostro cubierto y consideró brevemente si sacrificarlos a todos podría inclinar la balanza a su favor. Melisandre, sintiendo la intensidad de la magia sacrificial de Viserys, gritó de repente: «Necesito la sangre de un rey». La sangre del rey, la de su rey, solo podía referirse a Robert. Sin dudarlo, Robert se dirigió hacia el fuego. Desenvainando su espada, se encontró con la mirada de la bruja roja. Ante su silenciosa afirmación, se cortó la palma de la mano con la hoja, dejando que la sangre negra y roja goteara sobre las llamas. Pero no pasó nada. La oscura nube sobre Rocadragón se detuvo solo un instante antes de continuar su ominoso desplazamiento hacia la isla. Robert miró a Melisandre con consternación, como preguntando: «¿Qué quieres decir? ¿Acaso no soy yo el rey?» Melisandre comprendió el problema de inmediato. Viserys también era de sangre real, y como a él también se le llamaba su gracia, su sangre, libre de rebelión, poseía una pureza superior. Antes de que pudiera explicarse, el dragón amarillo que sobrevolaba la zona rugió, como proclamando a los cuatro vientos quién era el verdadero rey. El sonido resonó entre la multitud y, con él, las nubes de tormenta se arremolinaron. «Su gracia. Necesitamos más», exclamó Melisandre, con voz llena de urgencia. El goteo de sangre de la palma de Robert había disminuido, pero con férrea determinación, se cortó la muñeca profundamente. La sangre brotó a borbotones, impregnando el aire con el denso olor metálico a hierro y azufre. Las llamas rugieron con más fuerza, alimentadas por la sangre del rey, pero las nubes permanecieron inmutables. Continuaron arremolinándose hacia Rocadragón, ajenas al sacrificio de Robert. Por otro lado, Viserys también había actuado. Con calma, se hizo un pequeño corte en la mano izquierda, dejando que la sangre goteara hacia su fuego ritual. No era mucho, pero bastaba. Las nubes parecieron reaccionar al instante, acelerando como si una fuerza invisible hubiera pisado el acelerador. Los ojos azules de Robert se oscurecieron de frustración. Por mucha sangre que derramara, no era suficiente. Su fuerza y sacrificio palidecían ante las fuerzas que Viserys había convocado. La desesperación se reflejó en su rostro al darse cuenta de que sus esfuerzos habían sido en vano. «Salgamos de aquí, su gracia», insistió Meñique, con la voz tensa por el miedo. No tenía intención de morir en un lugar como este. Pero Robert permaneció inmóvil, paralizado. Una abrumadora sensación de vergüenza lo oprimía, como si algo de lo que se había enorgullecido toda su vida le hubiera sido arrebatado, dejándolo expuesto ante el mundo. Tenía que tomar una decisión. Desde la distancia, Tywin Lannister observaba el estado de Robert. Frío y calculador, tomó su decisión y se dio la vuelta sin siquiera mirar atrás. Con Tywin a la cabeza, los nobles de las tierras del oeste lo siguieron rápidamente, retirándose del desastre inminente. «Ned, tenemos que irnos», suplicó Catelyn, tirando del brazo de su marido. Ned vaciló, desgarrado. Miró a Robert, que permanecía junto a las llamas como un hombre destrozado, y se encontró atrapado entre el deber y la familia. La indecisión le oprimía el corazón. Por un lado estaba su rey, el hombre al que había jurado seguir. Por el otro, su familia, que le instaba a marcharse antes de que fuera demasiado tarde. Renly también quería huir, pero el vínculo de sangre lo detenía. Robert era su hermano y, a pesar de todo, una pequeña parte de él aún sentía el llamado del deber y la decencia. Stannis no era diferente. Quería abandonar el barco que se hundía, pero Melisandre le había prometido que ese sacrificio les traería la victoria. Su fe lo mantuvo firme. «Ned. Vamos». Edmure, por otro lado, se unió al coro de voces que instaban a Ned a tomar una decisión. Por fin, Ned exhaló un profundo suspiro, como si intentara extraer hasta la última gota de fuerza del aire que lo rodeaba. Sin decir palabra, se acercó a Robert y, con un arrebato de determinación, lo levantó. Robert no se resistió. Tenía la mirada perdida, el cuerpo flácido.
Era como un cascarón vacío, el espíritu destrozado. Al ver el estado inerte de Robert, los demás intervinieron rápidamente para ayudar a Ned a cargarlo. Se movieron al unísono, alzando a su rey, que ya no tenía fuerzas para moverse por sí mismo. No se quedarían a defender Rocadragón. El lugar estaba perdido. Su única opción era la retirada. Ya fuera a desembarco del rey, a Renalo de vuelta a las tierras del oeste, debían escapar antes de que llegara Viserys. No podían dejar que los atrapara aquí. Una vez que Robert y su grupo abordaron el barco y partieron de Rocadragón, las oscuras nubes de tormenta se cernían sobre las torres. Contrario a lo que todos esperaban, la temida tormenta eléctrica nunca llegó. En su lugar, comenzó a caer una suave llovizna. Sobre la isla, Viserys y Dany cabalgaban en sus dragones hacia el cielo, sobrevolando Rocadragón. Los demás dragones, que nunca habían visto a otros fuera de su propia manada, sentían curiosidad por las enormes torres talladas con forma de dragón. Algunos las rodeaban, mientras que otros revoloteaban a su lado, atraídos por la intrincada talla de piedra. Los hermanos pronto llegaron al lugar donde Melisandre había sacrificado recientemente las estatuas de los 7. La lluvia era ligera y, aunque atenuó las llamas, el fuego aún humeaba. El dragón amarillo de Viserys, con su impresionante envergadura de 10 metros, batió sus alas, creando una poderosa ráfaga que extinguió lo que quedaba de las llamas. Solo quedaban unas pocas brasas incandescentes, y los restos carbonizados de las estatuas eran irreconocibles. Entre los escombros se encontraban varios cadáveres calcinados, incluido el de Montfort Velaryon. El fuego los había consumido por completo, y no quedaba rastro del enviado de la luz del que había hablado Melisandre. Al parecer, se había llevado el cuerpo consigo. En ese preciso instante, dos figuras conocidas emergieron de las sombras. Ardrian Celtigar, conocido como el Viejo Ar, y su hijo. Ardrian, quien hacía tiempo se había aliado con Viserys, se había ocultado durante el caos. Al parecer, Stannis no se había preocupado por él. Al reconocer a Viserys y Daenerys, padre e hijo hicieron una reverencia de inmediato. Enhorabuena, su gracia, por la recuperación de Rocadragón. Exclamaron al unísono, con movimientos ensayados y precisos. Levántate, respondió Viserys con voz firme. Fue entonces cuando los dos hombres se percataron de la presencia de Daenerys. Aunque nunca la habían visto antes, la identificaron fácilmente como la princesa por su presencia junto a Viserys. Soy Lord Ardrian Celtigar de la isla Garra, se presentó Ardrian, haciendo otra reverencia. Daenerys asintió levemente en señal de reconocimiento, sin decir nada. Tras años de lidiar con las complejidades de la política, podía discernir fácilmente qué clase de hombres tenía delante. Este padre y este hijo, pensó, no eran de fiar. Ardrian le contó entonces a Viserys las últimas palabras de Montfort antes de arrojarse a las llamas. Viserys supo de inmediato que tenía una responsabilidad. No podía permitir que el legado de Montfort terminara así. Decidió acoger al hijo de Montfort como pupilo adoptivo, velando por su seguridad y criándolo en honor al sacrificio de su padre. Aunque Montfort no había muerto en batalla por Viserys, su hijo podía considerarse el descendiente huérfano de un mártir. El niño, de unos 5 o 6 años, tenía la edad perfecta para ser acogido y protegido. Trataremos con especial consideración a todos los nobles que se entregaron a las llamas, declaró Viserys. Ser Celtigar, ve a Driftmark y trae al muchacho. Como usted ordene, su gracia, respondió Ardrian con entusiasmo, con el rostro iluminado. Esta tarea significaba la aceptación de Viserys, y tanto padre como hijo se alegraron enormemente de haber recibido una misión tan importante. Poco después, la flota de Viserys atracó y los cuerpos carbonizados de Montfort y los demás fueron recogidos con cuidado. Una vez concluida la macabra tarea, Viserys y Dany se dirigieron a la principal fortaleza de Rocadragón, la Torre del Tambor de Piedra. La entrada a la torre estaba marcada por una enorme escultura de piedra de un dragón, tendido sobre su vientre con la boca abierta. Para entrar, había que atravesar las fauces abiertas del dragón, un pasaje apropiado para quienes gobernaban Rocadragón.
Es igual que la que vimos en Volantis, comentó Dany, mientras sus ojos contemplaban la grandeza de la antigua fortaleza. Viserys asintió. Estas fortalezas aún conservan su belleza. En cuanto Shiera descifre la magia constructiva Valiria, reconstruiremos los caminos de los 7 reinos. Pero su visión iba mucho más allá de los caminos. Viserys pretendía usar la magia Valiria no solo para infraestructura, sino también para construir nuevas fortalezas. Estas fortalezas se alzarían cerca del cuello, sirviendo como una crucial tercera línea de defensa contra los caminantes blancos cuando llegara el momento. Al entrar en la fortaleza, se encontraron en un gran salón. En el centro, una silla de piedra se mimetizaba a la perfección con las paredes. El respaldo, o más bien el intrincado relieve tallado en la pared tras ella, representaba a sus ancestros Targaryen. 5 dragones sobrevolaban una flota de barcos que navegaban hacia Rocadragón, inmortalizando un instante de la antigua gloria de su familia. Los hermanos permanecieron sentados un rato, absortos en los ecos silenciosos de su herencia, reviviendo la grandeza de los Targaryen que antaño conquistaron estas tierras. Al cabo de un rato, se levantaron y continuaron su exploración, ascendiendo las escaleras de piedra adornadas con gárgolas que habían resistido el paso de los siglos. La maestría artesanal, reforzada por la magia Valiria, las había conservado intactas. La magia Valiria es verdaderamente poderosa, reflexionó Viserys. Cuando las cosas se calmaran en el futuro, planeaba organizar una expedición arqueológica para explorar las ruinas de la perdición de Valiria. ¿Quién sabía qué tesoros olvidados yacían enterrados bajo las cenizas y los escombros? Pronto llegaron al gran salón, situado sobre la cámara de la mesa redonda. Viserys quedó asombrado por su enorme tamaño. La sala medía más de 15 metros de largo, 16 o 17 metros. Era tan grande que, si una compañía de enanos actuara allí, tendrían espacio de sobra para una gran obra. En el centro del salón, una enorme mesa con un mapa dominaba la estancia, detallando las montañas y valles de Poniente. La artesanía era notable, aunque el mapa solo llegaba hasta el mar angosto, omitiendo por completo los peldaños de piedra. Parece que Aegon o quizás el exiliado Enar antes que él tenía la vista puesta únicamente en Poniente, observó Viserys, pasando la mano por la superficie lisa de la mesa. Supongo que, tras años en lo más bajo de la jerarquía de los señores dragón, gobernar los 7 reinos le pareció una ambición suficiente. «Este es el muro, ¿verdad?», preguntó Dany, señalando la zona de la gran mesa que representaba la barrera norte. Piedra Dragón. Para Dany, todo era nuevo y desconocido. Nunca había visto su tierra natal ancestral hasta ahora, y la novedad le producía una gran emoción. Tras estudiar el mapa durante un rato, ambos avanzaron por un pasillo contiguo a la habitación, en dirección al mar. El pasillo debería haber estado adornado con retratos de sus ancestros Targaryen, pero Stannis los había retirado. En su lugar, las paredes estaban cubiertas de tapices con ciervos llameantes, el emblema de la casa Baratheon. Viserys sospechaba que esto era obra de la esposa de Stannis, quien probablemente había intentado reemplazar todo rastro de los Targaryen con símbolos Baratheon. Sintió un atisbo de lástima por ella, pero no importaba. Él y Dany pronto devolverían a Rocadragón su antiguo esplendor, llenando los vacíos que habían quedado. Al llegar a una pasarela con vistas al mar, Viserys contempló el paisaje. Pensó que, si tuviera tiempo, intentaría inventar cámaras para capturar momentos así. Continuaron caminando hasta llegar a otra torre, una estructura construida justo al lado del mar. Algunas habitaciones estaban reservadas para los maestres. Para su sorpresa, poco después de entrar oyeron una leve tos. Siguiendo el sonido, llegaron a una puerta cerrada con llave. La tos provenía del interior. Sin dudarlo, Viserys desenvainó su espada y, de un solo golpe, rompió la cadena de hierro que aseguraba la puerta. Dentro, encontraron a un anciano encorvado sentado en un escritorio, de espaldas a ellos. El ruido de la cerradura al romperse lo hizo girar con gran esfuerzo. Parecía frágil y confundido, pero rápidamente recuperó la compostura al ver a los Targaryen frente a él. ¿Sois vosotros, el príncipe Viserys y la princesa Daenerys?, preguntó el anciano con la voz ronca por la edad.
¿Es usted el maestre Crecen? Respondió Viserys, sin inmutarse por el lapsus del anciano al dirigirse a ellos con sus títulos. Crecen tenía más de 80 años y era la persona de mayor edad que habían conocido, aparte del maestre Aemon. Un simple error como ese era comprensible. Crecen asintió lentamente, alternando la mirada entre ellos. Stannis ya se ha marchado de Rocadragón con Robert. Rocadragón pertenece de nuevo a los Targaryen. Si has venido a buscar a Stannis, puedo acompañarte hasta la salida. Cuando Robert y sus dos hermanos, Stannis y Renly, perdieron a su padre, Lord Stefan Baratheon, en un trágico naufragio cerca de Bastión de Tormentas, quedaron huérfanos de padre y marcados para siempre por su muerte. Comparado con Robert y Renly, Stannis no era tan simpático. Sin embargo, el maestre Crecen lo consideraba como a un hijo y le tenía un cariño inmenso. Entre ambos compartían un vínculo más profundo que el de la mayoría. La propuesta de Viserys de enviar a Crecen a desembarco del rey no solo buscaba deshacerse del viejo maestre, sino también convencer a Stannis de que se rindiera. Si la bruja roja lograba su cometido, Stannis caería bajo su influencia, incluso siendo solo su consejera. Pero, ¿podría seguir liderándolo? Entonces, príncipe, ¿quiere que convenza a Stannis para que se rinda? Preguntó Crecen. Maestre Crecen, por favor, diríjase a mi hermano como su gracia lo corrigió Dany con un tono de irritación en la voz. Tras dos pronunciaciones incorrectas consecutivas, estaba perdiendo la paciencia. Pero no ha sido coronado en el templo, respondió Crecen con calma. Devoto seguidor de los 7 dioses, la fe de Crecen en la tradición era profunda. Si Viserys hubiera llegado más tarde, Crecen probablemente ya habría preparado veneno para Melisandre y habría aceptado su propia muerte como consecuencia. El viejo maestre no era un hombre sencillo. Durante la guerra del usurpador, Mace Tyrell dirigió un gran ejército que asedió Bastión de Tormentas. Stannis, siempre pragmático, sugirió arrojar los cuerpos de los muertos por encima de las murallas para propagar la peste entre el enemigo. Crecen, sin embargo, argumentó que sería más prudente usar los cadáveres como alimento para los soldados hambrientos que se encontraban dentro. Viserys, sin interés en debatir con un anciano testarudo, interrumpió. Maestre Crecen, no me importan sus creencias teológicas. Todo lo que hago es para que muera menos gente en Poniente. La noche se acerca. Era el deseo de mis ancestros Targaryen que guiáramos al mundo a través de la larga noche. ¿La larga noche? ¿Los caminantes blancos? Crecen se burló, mirando a Viserys con desprecio apenas disimulado. Suenas igual que la bruja roja. Viserys no cayó en la trampa. Discutir con el maestre era inútil. Le creyera Crecen o no, Viserys estaba concentrado en el resultado. Necesitaba la ayuda de Crecen, aunque solo fuera por ahora. Entonces escribirás una carta a Stannis, dijo Viserys con frialdad, diciéndole que puedo curar la enfermedad de su hija. En cuanto a Robert, se enfrentará a la ejecución. Pero Stannis y Renly, bueno, ellos pueden vestir de negro y unirse a la lucha, sirviendo en el muro. No haré nada por ti, dijo Crecen con voz firme. Los maestres servían de por vida a los castillos que les eran asignados, obligados por el deber. Pero Crecen había sido más que un simple sirviente. Había seguido a Stannis hasta Rocadragón. No creía en las promesas de Viserys, ni le importaba su causa. Viserys desestimó el desafío del maestre. Le importaba poco. Llamando a su hombre, Regis, Viserys ordenó: envía al maestre Crecen a desembarco del rey. Que se sepa que Stannis abandonó a su maestre de toda la vida cuando huyó. No puedes, toser así, Crecen balbuceó, repentinamente ansioso. Comprendió que si se negaba a cooperar, Viserys arruinaría la reputación de Stannis con mentiras. Crecen había esperado provocar a Viserys para que lo matara allí, utilizando su propia vida como un último acto de desafío. Pero en ese momento, se dio cuenta de que su plan había fracasado. Entonces deberías escribirle una carta. No creo que sea mucho pedir, dijo Viserys con un tono firme pero educado. Crecen dudó, pero no respondió. La principal razón por la que Viserys trataba a Crecen con tanta amabilidad inesperada era para demostrar a la ciudadela que no les temía.
Existía una resistencia sutil que los débiles solían emplear. La llamada resistencia de los débiles. Podían retrasar el progreso negándose a cooperar o actuando pasivamente, dilatando el proceso sin confrontación directa. Toda la ciudadela parecía encarnar esta actitud. Viserys lo sabía, y sus planes futuros ya se estaban gestando. Algún día, dividiría la ciudadela en dos, debilitando su influencia. Pero para lograrlo, necesitaba un grupo de eruditos que defendieran su causa. El papel de Crescent en esto era secundario, pero formaba parte de una estrategia más amplia. Una vez resueltos los asuntos con Crescent, Viserys recibió noticias del joven Connington. Robb de Bravos había llegado a Rocadragón. Era la primera visita de Robb a la isla, pero no había venido solo. Casi toda su familia lo acompañaba. 300 barcos. Robb, siempre un observador perspicaz, había intuido el cambio de rumbo. Comprendió que la centralización del poder por parte de Viserys conduciría inevitablemente al declive de Bravos. Su ubicación remota, que antaño ofrecía seguridad y prosperidad, pronto se convertiría en una desventaja. En los tiempos en que las ciudades libres eran independientes y estaban constantemente en guerra, Bravos podía dominar la región. Pero con el nuevo orden impuesto por Viserys, la influencia de Bravos menguaría. Antes de que ese declive se hiciera evidente, la casa Saline intentó salvaguardar su riqueza trasladando activos a otras ciudades libres. Para ello, Robb necesitaba la aprobación de Viserys, asegurándose así de que nadie se atreviera a codiciar sus posesiones. Cuando Viserys solicitó mineros y canteros para sus propios planos, Robb respondió con prontitud. Su gracia, he puesto a su disposición 3000 mineros y 800 canteros, anunció Robb. Has trabajado mucho, Lord Robb, dijo Viserys, dirigiéndose a él por su antiguo título, aunque Robb ahora ostentaba el cargo de Señor del Mar. Primero, vayamos a inspeccionar las minas. Rocadragón, formada por antiguas erupciones volcánicas, era rica en depósitos de vidriagón, o cristal de dragón. Viserys pretendía extraer la mayor cantidad posible y transportarla al muro como medida de protección. Mientras avanzaban hacia las minas, el suelo bajo sus pies se cubrió de fragmentos afilados de vidrio oscuro. Cuanto más se acercaban a la cueva, más abundantes eran los fragmentos. Al llegar a la entrada, los cristales de dragón estaban dispersos en densos racimos, esparcidos como escombros brillantes por la tierra. Su gracia, ¿es este realmente el material que funciona contra los espectros?, preguntó Robb. Aunque formuló la pregunta con cuidado, se percibía un dejo de escepticismo en su voz. En el fondo, Robb dudaba de las historias sobre los muertos que resucitaban, a pesar de que Jalifa había acompañado a Viserys al muro y había regresado con relatos inquietantes. Sí, respondió Viserys con convicción. Necesito extraer grandes cantidades de este material y transportarlas a la guardia de la noche en el muro. Pero eso es solo el principio. Planeo establecer depósitos de vidriagón no solo en todo Poniente, sino también en las ciudades libres. Los espectros podrían aparecer en cualquier lugar. Debemos estar preparados. Robb observó a Viserys por un instante. La seguridad del joven rey permanecía inquebrantable. Al ver el fuego en sus ojos, las dudas de Robb comenzaron a desvanecerse. Mientras Robb contemplaba el mineral, cuya superficie brillaba como un fragmento del cielo nocturno, se dio cuenta de que el valor del vidrio dragón se disparaba. Pronto se convertiría en una pieza esencial de todo arsenal militar. Una verdadera mina de oro. Eufórico, Robb supo que su decisión de aliarse con Viserys había sido la correcta. Su gracia, tenga la seguridad de que me encargaré de todo, prometió Robb con confianza. Bien, respondió Viserys, aunque sus pensamientos cambiaron rápidamente. Todavía no hay noticias del Banco de Hierro. Viserys había reinado como emperador durante casi 3 años, pero la arrogancia del Banco de Hierro lo desconcertaba. ¿De verdad creían que podrían permanecer independientes en un mundo transformado por su poder? ¡Qué ingenuos eran! Los guardianes de las llaves del Banco de Hierro, continuó Robb, han ofrecido a su gracia un tributo anual de 300.000 dragones dorados. Además, condonarán los intereses de las deudas pendientes de Robert.
Por primera vez, un atisbo de incredulidad cruzó el rostro de Viserys. Miró a Rod como si le acabara de presentar a una criatura extraña e incomprensible. El Banco de Hierro, entre todas las instituciones, no podían rebelarse en su propia tierra, ni podían arriesgarse a contratar a los hombres sin rostro para presionarlo. Sin embargo, ¿cómo se atrevieron a jugar a este juego? ¡Qué descaro! Pretendían absorber las deudas de Robert y presentarlo como si le estuvieran haciendo un favor. Tienen la desfachatez de tragarse el excremento de un dragón y aún así actúan como si tuvieran la sartén por el mango. La voz de Rod se fue apagando con cada palabra. A su parecer, el Banco de Hierro prácticamente buscaba su propia destrucción. Desafortunadamente, el Banco de Hierro de Braavos operaba como una entidad prácticamente independiente, fuera incluso de su alcance. Creen que se han infiltrado en todos los aspectos de la sociedad y que pueden usar el sustento de la gente común para chantajearme. ¿Es eso?, preguntó Viserys con tono cortante. Aunque Viserys había fundado recientemente el formidable Banco Dragón, un banco rival central de gran potencial, este aún palidecía en comparación con el poder arraigado del Banco de Hierro. El equilibrio no podía cambiarse de la noche a la mañana. Su gracia, por favor, no actúe precipitadamente, aconsejó Rod, al notar la expresión sombría en el rostro de Viserys. Tomar medidas directas contra ellos podría dañar su reputación. La expresión de Viserys se suavizó ligeramente mientras se recostaba. Déjame ocuparme primero de Poniente. El Banco de Hierro no merece toda mi atención ahora mismo, dijo con un tono tranquilo, casi desdeñoso. Al fin y al cabo, los dragones no eran omnipotentes. Ni siquiera el infame Maegor el Cruel, montado en Valerion el Terror Negro, pudo obligar a la Iglesia a someterse por completo. Al final, fue Jaehaerys mediante derramamiento de sangre y diplomacia quien logró persuadir a la fe para que renunciara a ciertos derechos. Era lógico que el Banco de Hierro se resistiera ahora, pero Viserys no tenía prisa. Había problemas más importantes que afrontar y sabía lo importante que era la paciencia. Como dice el viejo refrán, la agresión es como el fuego, pero por ahora, el fuego no era la solución. Viserys tenía otro plan en marcha. Para alejar aún más a Robert del pueblo de Poniente, ideó un ataque simbólico. Trasladaría por aire las estatuas de los 7 dioses desde el gran septo de Baelor, que había quedado casi destruido por los incendios, hasta el septo estrellado. Tras coordinarse con sus aliados, lanzaría una ofensiva a gran escala, asestando un golpe devastador a Robert, tanto militar como moralmente. Las estatuas fueron cuidadosamente envueltas en lona negra proveniente de los buques de guerra de Viserys, con un aspecto similar al de bolsas para cadáveres. Estaban atadas con cuerdas, dejando la holgura justa para que los dragones pudieran sujetarlas con sus garras. Tras el incendio, las estatuas pesaban menos de 300 caties, una carga ligera para los dragones, cuyo tamaño empequeñecía a 2 carruajes juntos. Cada dragón portaba su estatua a su manera. Algunos sujetaban los fardos de lona con sus garras, mientras que otros los colgaban al cuello como si fueran alforjas. Comparadas con sus enormes cuerpos, las estatuas parecían insignificantes, meros trofeos de una presa mucho mayor. Viserys y Dany, montados en sus dragones, se preparaban para partir hacia Antigua. Ser Regis, Ser Jorah, Rocadragón es mi hogar. Lo dejo en vuestras manos, dijo Viserys mientras daba sus últimas instrucciones. Su gracia, tenga la seguridad de que protegeremos Rocadragón, prometió Jorah, con la mano firmemente apoyada en la empuñadura de su espada de acero valirio. No se preocupe, su gracia, añadió Ser Regis con igual seguridad. Nadie que venga aquí saldrá con vida. La idea de que Robert lanzara un ataque era casi ridícula, pero si, por algún milagro, lo conseguía, Viserys no dudaba de la capacidad de sus hombres para defender la isla. Si 40.000 hombres no podían mantener Rocadragón, Jorah y Regis bien podrían escalar la torre de piedra y arrojarse al vacío. Señor Rod, le encomiendo la coordinación de todos los asuntos que aquí se tratan. Sí, su gracia, respondió Rob respetuosamente, con un tono casi familiar por su calidez. Quentin. Su gracia.
Quentin dio un paso al frente rápidamente, poniéndose firme mientras Viserys lo llamaba por su nombre. Virgión tiene buen temperamento, así que vendrás con nosotros. ¿Montar un dragón? Yo. Por un instante, Quentin quedó atónito, apenas capaz de procesar la orden. La alegría lo golpeó como una ola, casi abrumadora por su repentina intensidad. No solo Quentin, sino también quienes lo rodeaban, sentían envidia. Montar un dragón, una oportunidad para surcar los cielos. Aparte de los Targaryen, solo otra persona había tenido semejante honor. Romel Arryn, quien cambió su corona por la posibilidad de volar con Visenya durante la Guerra de la Conquista. Nadie más había experimentado algo así. Sí, sí. Por supuesto, su gracia. Balbuceó Quentin con entusiasmo. Virgión, el dragón azul que había recibido las órdenes de Viserys, bajó una de sus enormes alas para que Quentin pudiera subir. Las frías pupilas verticales del dragón no delataban interés alguno, solo indiferencia. Quentin vaciló un instante, dedicándole a Virgión una sonrisa incómoda, antes de trepar a su lomo, con el cuerpo encorvado en una postura cautelosa. Gracias, Virgión. No moveré ni un músculo. Si su gracia lo permite, lo lavaré durante un mes, no, durante un año. Balbuceó nervioso. El dragón resopló, un sonido profundo y retumbante que Quentin esperaba que fuera un gruñido de aprobación. Daba igual si Virgión lo entendía o no. Quentin no podía dejar de hablar consigo mismo, en un torrente nervioso de promesas. Vamos. Gritó Viserys, y los 7 dragones extendieron sus enormes alas. Un estruendoso silbido resonó por toda la isla mientras sus alas batían el aire. Quentin sintió la tremenda fuerza de sustentación bajo él, sus muslos y espalda hormigueaban con la pura emoción de ascender al cielo. No, esta es la emoción de volar. Al principio, mantuvo los ojos fuertemente cerrados, con el corazón acelerado por la emoción y el miedo. Pero a medida que su cuerpo se adaptaba al vuelo, poco a poco abrió un ojo. Quentin bajó la mirada y jadeó. La gente de abajo no era más que motas de polvo, diminutas e insignificantes hormigas. Más arriba, vio a Viserys y Dany volando delante, con sus dragones deslizándose con gracia la cabeza. Parecían estar hablando, pero Quentin no podía oír sus palabras por el rugido del viento. No es que le importara. En ese momento, cada segundo era un tesoro, más valioso que cualquier cosa que pudiera imaginar. En el futuro, habrá cada vez más dragones, reflexionó Viserys. Después de implementar los exámenes imperiales en todo el reino, ¿qué tal si permitimos que el mejor candidato de cada año viaje a desembarco del rey montado en un dragón? Sería aún mejor, añadió Dany pensativa, si el emperador o el heredero al trono viniera personalmente a recibirlos montado en un dragón. Ese candidato probablemente se convertiría en un alto funcionario, tal vez incluso en la mano del rey. Esta ceremonia no solo sería un honor, sino también una forma de ganarse la confianza del emperador, vinculándolo a la corona. Viserys sonrió ante su aportación. Es una idea brillante. Eres mi Dany. Dany se sintió orgullosa ante sus elogios. Este plan facilitaría enormemente la realización de los exámenes imperiales. Al fin y al cabo, ¿quién podría resistirse a la oportunidad de montar un dragón? Ya fuera noble o plebeyo, el atractivo de montar dragones era irresistible. La velocidad de un dragón en vuelo no era tan rápida como la de un avión, pero sí impresionante. Entre 100 y 200 kilómetros por hora, comparable a la de un tren de alta velocidad. Un viaje desde Rocadragón hasta Antigua, que a caballo les habría llevado más de un mes, a los 3 les había tomado apenas un día entero a lomos de un dragón. Viserys optó por no desembarcar directamente en el centro de Antigua, una ciudad que solo era superada en tamaño por Desembarco del Rey, con una población de más de 400.000 habitantes. Con la guerra cerniéndose sobre ellos durante los últimos años, la población de Antigua había crecido hasta rivalizar con la de la capital. Para evitar el caos innecesario y tantear la actitud de la ciudad hacia él como emperador, Viserys hizo aterrizar a sus dragones a orillas del río Neywiine, justo a las afueras de la ciudad. La llegada de los dragones no pasó desapercibida.
La noticia se extendió rápidamente, llegando hasta la casa de los Hightower en Antigua. Está flotando. Está flotando. Padre, mira, está flotando. Una mujer de unos 30 años, con el pelo rizado y esponjoso recogido en un pañuelo, agitaba un palo de madera corto como si fuera una espada, con una emoción infantil. Gritaba como si viera un arco iris por primera vez. Ante ella, una pluma flotaba en el aire, siguiendo la dirección de su palo de madera. La mujer de cabello rizado era Malora, la segunda hija de Lord Leighton Hightower. Conocida por muchos como Malora la Loca, era famosa no solo por ser virgen en su vejez, sino también por su obsesión con la magia, que compartía con su padre, Lord Leighton. Ante sus gritos de emoción, Lord Leighton se tambaleó hacia ella, igual de extasiado. Malora parecía haber logrado algo extraordinario. La capacidad de hacer flotar plumas mediante la magia. Por fin hemos encontrado una manera para que la gente común pueda usar la magia. Exclamó Leighton, con los ojos muy abiertos por el asombro. ¿Sí? La magia es real. La magia existe. Exclamó Malora, con un entusiasmo tan desbordante como su apariencia. Justo cuando los dos se disponían a repetir su magia recién descubierta, la puerta se abrió de golpe y un hombre con armadura entró. Era Gard Greystel, hijo de Leighton y un miembro mucho más sensato de la familia. Hacía tiempo que estaba harto de su excéntrico padre y su hermana, pero ahora tenía preocupaciones más apremiantes. Padre, dijo Gard, haciendo caso omiso de las payasadas de la pareja, nuestros soldados vieron aterrizar a un dragón cerca de Lonewine. Han confirmado que se trata de Viserys y Daenerys. Debemos reunirnos con ellos de inmediato. Un dragón. Padre e hija intercambiaron miradas atónitas. Si un dragón había llegado, no cabía duda sobre la identidad de sus visitantes. ¿Pero qué hacía Viserys en Antigua? ¿No debería estar librando sus guerras? ¿Dijo lo que quería? Preguntó Leighton. Nuestros soldados no se acercaron lo suficiente como para hablar directamente con Viserys, pero el hijo del príncipe Doran, Quentyn Martell, estaba con ellos. Dijo que el Gran Septón debía ir a recibirlos con su séquito. Aunque aún no estaban seguros de las intenciones de Viserys, sabían que no podían ignorar la llegada de un dragón. Rápidamente, enviaron un mensaje al Gran Septón y se prepararon para enfrentarse personalmente a Viserys. A orillas del río Newine se habían congregado algunos barqueros y curiosos civiles. Pero la visión de los dragones que se cernían cerca los había obligado a esconderse a cierta distancia. Mientras tanto, Viserys y Quentyn se afanaban en descargar de los dragones las estatuas de los 7 dioses, cada una cuidadosamente envuelta en lona. Las colocaron en una fila ordenada, aunque las lonas permanecieron atadas. Debemos aprovechar esta oportunidad para vincular la fe de los 7 al poder del dragón, dijo Viserys, observando la escena. Esto aumentará la influencia de la familia real sobre la fe. Al vincular la fe de los 7 con los dragones de los Targaryen, Viserys buscaba legitimar aún más el gobierno de su familia. Entonces, en el futuro, ¿los Targaryen no necesitarán a la iglesia para su coronación? Preguntó Dany, con la mirada pensativa. No solo no necesitaremos a la iglesia para nuestras coronaciones, respondió Viserys, sino que los Targaryen también deberán aprobar la selección de los futuros sumos septones. Contempló la ciudadela en dirección a Antigua, el corazón de la cultura ándala. Las tierras más fértiles de Poniente estaban controladas en gran parte por los ándalos, y con el respaldo tanto de la fe como de la ciudadela, los Targaryen estarían en una posición ventajosa para movilizar mayores fuerzas para defender el reino, especialmente contra las amenazas extranjeras más allá del muro. De repente, los dragones, que habían estado descansando o bebiendo junto al río, se despertaron con una aguda vigilancia. Sus cabezas, del tamaño de ruedas, se alzaron al unísono, escudriñando el horizonte con la mirada. Un gran ejército de hombres y caballos se acercaba. No solo los Hightowers. La ciudadela y la fe de los 7 también se habían unido a la procesión, sumando miles de miembros. A medida que los hombres se acercaban, Viserys y Quentyn tranquilizaron a los dragones, que observaban con cautela la fuerza que se aproximaba.
La procesión se detuvo a 2 o 3 millas de distancia, y todos estiraron el cuello para vislumbrar a los 7 dragones, cuyas escamas brillaban como joyas bajo la luz del sol. Durante 100 años, los dragones solo habían existido en la imaginación, descritos en libros y canciones antiguas. Ahora, ante la presencia de estas bestias vivas y coleando, la emoción se apoderó de la multitud. A lo lejos, Lord Leighton Hightower estaba de pie junto a Theobald, el archimaestre interino de la ciudadela, y el Septón Fornas de la Fe. Deliberaron en silencio sobre quién debía acercarse primero a los dragones. Malora, siempre entusiasta de la magia, prácticamente saltaba de puntillas, con los ojos muy abiertos fijos en los dragones como si pudieran desaparecer en cualquier momento. Vestida apresuradamente con una túnica que se había echado encima, con sus rizos salvajes rebotando, se esforzó por verlos más de cerca. «Padre, déjame ir primero», sugirió Malora con entusiasmo, casi suplicando. No respondió Leighton con firmeza y sin dudarlo. Como señor de la casa Hightower, una de las casas más poderosas de Poniente, no podía arriesgarse a que su hija, algo excéntrica, hiciera el ridículo. La casa Hightower no era una familia cualquiera. En términos de poder e influencia, incluso la casa Tully palidecía en comparación. Lo último que Leighton deseaba era que su hija, a la que llamaban solterona desquiciada, los avergonzara en un momento tan crucial. Tras pensarlo un poco, Leighton tomó una decisión. «Garth, ¿irás tú?» «Sí, padre», respondió Garth con expresión serena pero respetuosa. Mientras Garth se disponía a acercarse, Quentin, que estaba cerca, daba los últimos retoques a su atuendo. Se aseguró de no deshonrar ni a Viserys ni a la casa Martell en esta reunión. «Vengo en nombre de su gracia, el rey Viserys, y la princesa Daenerys», anunció Quentin Martell, aunque su voz temblaba ligeramente. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar las riendas. «Soy Quentin Martell, hijo del príncipe Doran». «Soy Garth Hightower, hijo de Lord Leighton», respondió Garth con frialdad. «Ser Garth, su gracia y la princesa Daenerys están esperando. Por favor, pídale a Lord Leighton que venga a recibirlos», pidió Quentin, tratando de mantener la voz firme. Los maestres de la ciudadela eran conocidos por su arrogancia. En privado, algunos creían gobernar los 7 reinos, y los septos, gracias a su veneración por el bendito Valor, mantenían un aire de superioridad. La obsesión de Baelor con la pureza, al encerrar a sus hermanas en la bóveda de las doncellas y jurar que permanecerían vírgenes de por vida, prácticamente había frenado el linaje Targaryen. Muchos en la fe vieron el reinado de Baelor como una victoria sobre los Targaryen, especialmente porque Viserys no había sido coronado por el sumo septón. Para ellos, no podía reclamar legítimamente el título de su gracia. Pero con 7 dragones observándolos desde las orillas del Oneiwine, incluso Garth Hightower sabía que no les quedaba más remedio que reconocer a Viserys. «Muy bien», respondió Garth. «Por favor, espere un momento, su gracia». Cuando Garth se dio la vuelta, Viserys preguntó: «¿Qué dijo?» Quentin vaciló antes de repetir el mensaje. Dany, que estaba cerca, frunció el ceño y espetó: «Quentin, me has decepcionado». «Princesa». Quentin la miró, desconcertado. La mirada de Dany se volvió fría. «¿Crees que hay alguien en este mundo por quien valga la pena esperar?», preguntó con voz teñida de indiferencia. La mente de Quentin iba a 1000 por hora. «Represento a Viserys», se dio cuenta, y su debilidad se hizo evidente. Recordó su estancia en Tyrosh. Con qué vehemencia los nobles y plebeyos habían defendido el nombre de Viserys. ¿En qué estaba pensando? Quentin sabía que si alguien como Ser Regis hubiera estado en su lugar, habría desenvainado su espada en el momento en que Garth sugirió que Viserys podía esperar. «Oh, dioses. ¿Qué estoy haciendo? Viserys incluso me dejó montar un dragón, y ni siquiera puedo defender su honor como es debido». Quentin sintió el peso del fracaso aplastarlo. Su mundo parecía dar vueltas, y mientras sus ojos se posaban en Virgión, el dragón azul, creyó ver algo en sus fríos ojos reptilianos. Desprecio. «Lo siento, Virgión», susurró Quentin, con el corazón encogido. «No soy digno de montarte». Final del